Entonces, vamos a continuar con esta parte de los CVs de las válvulas. Ahora, mira, vamos a poner el caso aquí de una válvula para el control, una válvula de control para gas. En este caso, lo que tenemos aquí es el cálculo para determinar el coeficiente de CV de una válvula de control, la cual se va a estar empleando para el control de nitrógeno en fase gaseosa cuando van a circular por una tubería 10,000 pies cúbicos por hora normalizados. Si se acuerdan de lo que hemos estado comentando hasta el momento, cuando ustedes vayan a tener la parte de gas, siempre vamos a tener como unidades de flujo el flujo volumétrico a condiciones estándar, que estaríamos hablando de esos pies cúbicos por hora o pies cúbicos por minuto, por segundo, según sea el caso, pero antes de esas unidades van a tener la S que nos va a estar indicando que es a condiciones normalizadas o estándar. Entonces aquí me dice que se encuentra una presión de 100 psi-G, corriente arriba de la válvula, y a 109.7 psi-A corriente abajo de la válvula. Es decir, las presiones que tenemos antes y después de la válvula. Vamos a considerar en este caso una temperatura de 70 grados Fahrenheit. Ya estamos incrementándonos 10 grados Fahrenheit respecto a la temperatura estándar que habíamos definido, que eran los 70 grados Fahrenheit, y vamos a tener aquí una gravedad específica de 0.966. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que respecto al nitrógeno en esa fase que se encuentra ahí de gas comparado con el aire, va a tener una densidad mucho menor, ¿en cuanto? Alrededor de un 4% más o menos. Entonces, una vez que ya tenemos aquí los datos del problema, partimos de lo que hemos estado comentando, de hacer un diagrama para ubicar las características que tenemos en cuanto al fluido, las condiciones de operación del proceso y también en qué unidades está, porque si recuerdan, en el caso de los gases sí necesitamos estar trabajando tanto con presiones y temperaturas. Entonces aquí ya estamos indicando la válvula de control que vamos a tener, en donde en la parte de la entrada tenemos esas 100 psi-G que nos están mandando. Estas son condiciones corriente arriba. Si recuerdan, las condiciones corriente arriba y corriente abajo respecto a un elemento, se considera mi punto de partida. Si estoy hablando que es corriente arriba, voy en contra del flujo. Si estoy diciendo que es corriente abajo, voy a favor del flujo. Entonces, corriente arriba yo tengo 100 psi-G o 100 psi manométricas, y en el caso de corriente abajo de la válvula tenemos 109.7 psi-A o libras por pulgada cuadrada absolutas. Están circulando esos 10,000 pies cúbicos por hora, tenemos esta temperatura, estamos hablando del nitrógeno, que tiene una gravedad específica G o SG según la definición o la nomenclatura en cuanto a la ecuación que estemos trabajando. Y ya en base a esto, ahora sí que nos piden determinar el CV de la válvula. Y ahora, en este caso, ¿qué les voy a pedir? Vamos a tomarnos unos 5 minutos más o menos para que ahora sí que lo vayan desarrollando. Si tienen alguna duda o pregunta, yo aquí ahora sí que les respondo las dudas o preguntas que tengan. Adelante, jóvenes, unos 5 minutos para hacer este problema, por favor. Ahora sí vayan tomando, ahora sí paso a paso las unidades, observen bien en qué unidades están dadas todas las variables, porque si recuerdan, necesitamos tener las unidades de las variables coherentes para lo que es el CV. Profe, ¿qué era SCFH? A ver, ¿quién le dice a su compañero qué es SCFH? ¿Quién dice yo? Son las condiciones de... No, a ver, ¿quién le dice a su compañero qué significa SCFH?
Standard cubic feet por minute. No, no tenemos M, Baruch, al final. Ah, perdón. Ajá, sígale entonces, ¿qué son? Lo mismo que dijo Baruch, pero por hora. Uh-huh. Ok, pies cúbicos por hora. Pero la S me está indicando que es que estándar, ¿no? De esa parte ahora sí que acuérdense bien de todo lo que son las unidades. Ahora, fíjese, Alberto, y ya a la altura en la que vamos ya no se vale preguntar qué significa SCFH, ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, sí pongan atención porque imagínense que ya estamos trabajando y salgo con esa pregunta en una reunión de ingeniería, híjole, qué mal nos vamos a ver, ¿no? Entonces, sí, váyanle poniendo atención a todo lo que estamos comentando, sobre todo, miren, así como el semestre pasado para los que nos conocimos, que lo complicado fue el cálculo de flujo, en el caso de esta unidad de aprendizaje, como le llaman, o de esta materia de elementos de transmisión y control, lo complicado es el cálculo de las válvulas, ¿sí? Sobre todo porque ya ustedes han estado viendo que necesitamos bastantes unidades, ¿no? Entonces, por ahí, señor, anótelo bien en donde esto nos está indicando que son pies cúbicos por hora normalizados o estándar. ¿Sí? Ya no se le vaya a olvidar más adelante, Alberto, ¿eh? Sí. ¿Sí? Ok, sale. ¿Cómo van con los cálculos? ¿Ya tienen el valor de CB? ¿Cuántos? Es de 5 PSI ya. 5 PSI. Acuérdense que cuando manejamos lo que son las presiones diferenciales son simplemente PSI, que esas 5 PSI de diferencia trabajemos nosotros en unidades de presión relativas o manométricas, o la trabajemos en unidades absolutas, nuestra delta P va a ser la misma, ¿sí? Por eso, Fernando, ahí nada más cuando me hablan de una presión diferencial, lo más común que en cuanto a la expresión de la presión diferencial, estaríamos hablando de 5 PSI, o en el otro caso, también es válido manejarlo y se lo van a encontrar mucho también en algunas aplicaciones, lo que es PSID. ¿Qué quiere decir PSID? Libras por pulgada cuadrada diferenciales. Ok, ya tenemos nuestra delta P. Aquí en este caso, si se dan cuenta, para la parte de lo que son gases, no necesito determinar mi gravedad específica. Si se acuerdan, ya dentro de la ecuación ya la tenemos, ¿no? Bueno, no la gravedad como tal, pero sí, ahí entra lo que es la temperatura y la presión. Ok, entonces ya ahorita ya tienen, en primer lugar, ahora sí que esto puede ser en orden diferente.
Si se acuerdan, dentro de la ecuación de lo que es el CB nos va a pedir la temperatura, pero en una temperatura absoluta en grados Rankine. ¿Cuántos grados Rankine tenemos para esta temperatura, señores? 530. 500, ajá, ok, tenemos ya 530 grados Rankine. Acuérdense que nos pedía este fabricante que a la temperatura que íbamos a tener en grados Fahrenheit había que sumarle 460 grados. El otro punto que vamos a necesitar es esa presión en 1, tenerla en PSI-A. ¿Por qué la vamos a necesitar tener en unidades absolutas? Porque cuando hagamos la sustitución en la ecuación, nos pide que tanto presión 1 como presión 2, cuando la sumemos, sean en unidades absolutas. Ok, la presión 1 en absolutas, ¿de cuánto nos da? 114.7. 114.7, ok. Una vez que ya tenemos esa presión en 1 en absoluta, ya podemos determinar la delta P, la que ya me comentaron que es de 5P6. ¿Sí? Ok, entonces aquí en esta parte de abajo ya tenemos lo que es mi ecuación para determinar el CB de un gas de acuerdo a las ecuaciones de Dwyer. Si se dan cuenta, ¿qué necesito? La gravedad específica. Esa parte de la gravedad específica ya es un dato que me está dando el problema, que es el valor de 0.966. La temperatura es la temperatura que ya nos comentó su compañero, que es de 530 grados Rankine. Necesito la delta P, que en este caso son 5P6, y también vamos a necesitar lo que es nuestra presión 1 y presión en 2, que estén en presiones absolutas. Por eso el primer punto aquí puse la parte de determinar lo que es esta presión en libras pulgada cuadrada absoluta, y la otra pues ya la tenemos en una presión absoluta. Una vez que ya tenemos esto, si se acuerdan, hay un punto que hay que ubicar al comparar esta delta P, ¿sí?, con un medio de P1. Si esta delta P fuera mucho mayor que un medio de P1, voy a utilizar esta ecuación. Como no es el caso, vamos a utilizar la ecuación que tenemos aquí en color guinda. Y esa ecuación que tenemos en color guinda es la que nos va a permitir determinar ese CB. Recuerden que en el caso de los gases, este flujo lo vamos a tener en estas unidades, pies cúbicos por hora normalizados. Ok, adelante jóvenes, ¿cuánto les da el CB? 7.01. Ok, 7.0 y algo. Ok, ya una vez que tenemos va a ser el CB con el cual vamos a estar buscando la selección de esta válvula de control. Miren, aquí en el caso de los gases, hay que ponerle atención a esto que les acaba de aparecer aquí en azul. Esto que está aquí en azul. Ahora sí, esta es una forma en cómo ustedes pueden determinar la gravedad específica de un gas, ¿sí? Esta gravedad específica del gas, yo la puedo determinar ahora sí como una relación entre las masas molares. Entonces, necesito conocer la masa molar del gas, que en este caso es nitrógeno, entre la masa molar del aire, que en este caso es de 28.97. Estos datos, por ejemplo, los pueden encontrar en el libro de termodinámica que les hicieron llegar en PDF, el de Yunus y Sengel. Al final vienen las propiedades físico-químicas de varios gases y de líquidos. Entonces, una vez que ya tienen esto, pueden ustedes determinar la gravedad específica. Simplemente dividan la masa molar del gas, los 28.02 del nitrógeno, entre la del aire, que es 28.97. ¿Qué valor les da? ¿Los escucho? .966. 0.966. Ok. Si se dan cuenta, esta parte de aquí, ¿cuándo es válida esta ecuación que les acabo de poner aquí en azul? Cuando nuestras condiciones son muy próximas
a las condiciones normalizadas. Ya cuando tengamos altas presiones o altas temperaturas, hay que hacer una corrección, hay que utilizar por ahí un factor de corrección. Pero ya generalmente para lo que nosotros vamos a hacer en el caso del cálculo de válvulas, prácticamente esa ecuación nos puede ser útil, ¿sí? Entonces, una forma de hacerlo es a través de esta relación. Si es que yo no quiero calcular la densidad con la ecuación de estado, simplemente hagan esta relación en cuestión de lo que son nuestras masas molares, tanto del gas como del aire. Ok, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? Los escucho. ¿Ninguna? Ok, entonces vamos al otro caso. Este otro caso que tenemos aquí va a ser para determinar el CB de una válvula de control, pero que ahora maneja vapor. Miren, aprovechando las imágenes que tenemos aquí, si ustedes ven, esta que yo tengo aquí, esta es una válvula de control. Ahora, si es mi elemento final de control, es una válvula de control en donde la válvula es de tipo globo. Si se dan cuenta, aquí en donde entra el flujo de aire, vean cómo hace como una tipo S más o menos, y ya después sale de la válvula el flujo. Entonces, en la otra figura que tenemos acá, en donde ya en base a los datos que nos están dando aquí del problema, por ahí dentro de varios de los fabricantes que andan en cuanto a válvulas de control, tenían esta válvula en donde se ve el corte de lo que es nuestra válvula ahora sí, el cuerpo de la válvula. Si se dan cuenta, aquí en esta parte se alcanza a ver la flecha indicándonos la dirección del flujo. Esta también es una válvula de globo. Si ustedes ubican, por ejemplo, aquí se ve en rojo cómo va a entrar el flujo, va a seguir este camino que es hacia la parte de abajo, va a salir por la parte de arriba. Este disco que se ve aquí, este es el obturador. Entonces, este obturador va a tener solamente este movimiento, ¿sí? Cuando este obturador esté topando en la parte de abajo, la válvula va a estar cerrada. Cuando este obturador vaya hacia la parte de arriba, va a estar completamente abierta y en cualquier posición va a ser un porcentaje de obturación. Entonces el flujo va a entrar por esta parte, va a subir, después va otra vez a hacer como una tipo S y va a salir en la misma, ahora sí a la misma altura de donde entró. Entonces, por eso cuando ustedes tengan una válvula de globo dentro de sus procesos, la válvula de globo les va a generar una caída de presión un poco mayor, o mejor dicho, mayor que una válvula esférica o que una válvula de mariposa cuando están completamente abiertas. Incluso si yo comparo la de mariposa contra la esférica, la válvula tipo mariposa va a tener una caída de presión mayor que la esférica. Porque si se acuerdan, cuando entramos al laboratorio, bien se alcanzaba a ver cómo la esfera, cuando giraba dentro de la válvula, el diámetro del obturador o en donde quedaba completamente abierta la válvula era del mismo diámetro que la tubería. Entonces, prácticamente ahí yo estoy teniendo una caída de presión muy pequeña comparada contra una válvula de mariposa. Y ya si esa válvula de mariposa yo la comparo contra una válvula de globo, pues la válvula de globo es la que me va a generar una caída de presión mucho más grande. Entonces, esta es la parte del obturador. Aquí tenemos nosotros el indicador y este es el resorte que va a regresar a la válvula según la hayamos seleccionado, que ante falla de aire cierre o ante falla de aire abra. Entonces, ya esta es la que me va a poner la válvula en la posición ante falla que se quede abierta o que se quede cerrada. Esto es lo que nosotros vamos a tener dentro de lo que es el diafragma o el actuador de la válvula de control. Entonces, para este caso nos piden determinar el CB de una válvula que vamos a estar utilizando para regular un flujo de vapor. El flujo de vapor que va a estar circulando por esta válvula es de 12.5 libras por minuto. Las condiciones corriente arriba y corriente abajo, si se dan cuenta, para este caso nos las están presentando en PCIG, ¿sí? Ahora el flujo va de derecha a izquierda.
Entonces, en la entrada tenemos estas 100 PSIG y del lado de la salida tenemos 92 PSIG. Ahora, si se dan cuenta, casi en todos los problemas que hemos estado resolviendo, las presiones andan alrededor de 100 PSI. ¿Por qué andamos en presiones alrededor de 100 PSI? Porque si se acuerdan cuando vimos el semestre pasado la NOM 026 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, esa norma nos decía que las condiciones a las cuales un fluido lo considero ya de riesgo me ponía como límite una presión de 7 kilogramos por centímetro cuadrado, que anda equivaliendo más o menos alrededor de 95 PSI. Entonces, ya cuando yo estoy hablando de 100 PSIG, ya estoy por arriba de ese valor que me está marcando la norma, en donde ya el fluido, ya sea, aunque sea bilaire o sea agua, tan solo por la presión ese ya se considera un fluido de riesgo o un fluido peligroso. Por el lado de la presión, por el lado de temperatura, una vez que nosotros excedamos esos 50 grados Celsius, ya el fluido es un fluido de riesgo para el operador. Entonces, aquí ya tenemos todo lo que son los datos. Hay un punto importante que ustedes deben de ver al momento de que vayan a tener que recolectar toda la información para calcular una válvula para vapor. Un punto importante van a ser las unidades del flujo. Si se acuerdan de elementos primarios, cuando uno hace la medición de flujo de vapor, siempre esa medición de flujo debe de ser en flujo másico, ya sea unidades en cuanto a kilogramos o toneladas, o gramos si es un flujo muy pequeño, o por el lado del sistema inglés libras, ya sean por minuto, por hora, por segundo. Entonces, aquí en este caso nos están manejando 12.5 libras por minuto. Por ejemplo, si les toca dimensionar una válvula para generadores o calderas de gran capacidad, va a ser muy común que este flujo esté dado en unidades de toneladas por hora, ¿sí? Entonces, esas toneladas por hora habría que cambiarlas al sistema internacional. O la otra, se las pueden encontrar como libras por minuto, libras por hora, pero si es una gran cantidad de libras porque es una caldera, un generador de gran capacidad, se van a encontrar que estas libras aquí les van a decir kilolibras por minuto. Por ejemplo, vamos a suponer el caso que en este caso yo tendría 12.5 kilolibras por minuto. Estaríamos hablando que el flujo de vapor es de 12.500 libras por minuto en mi sistema. Entonces, ese es el punto clave que tienen que ustedes observar al momento de que obtengan los datos respecto al flujo que van a utilizar para hacer el dimensionamiento de una válvula, principalmente de vapor. Entonces, ahora ya en base a estos datos que tenemos y el diagrama que vemos aquí, ahora sí tienen alrededor igual de unos 3 a 5 minutos para determinar el CB de la válvula, por favor. Acuérdense que para este caso ya es una válvula para regular el flujo de vapor. Si tienen alguna duda o pregunta en cuanto a la ecuación o cómo ver alguna cuestión de las unidades o de los cálculos que van a hacer, ahora sí que los escucho, jóvenes. Profe, las unidades quedarían como libras sobre hora por raíz cuadrada de PSI ya. Ajá. Porque me dio 23.58 libras sobre hora raíz de PSI ya. Ok, entonces ahorita ya tiene un valor de 23. Ahorita vamos a checar a sus compañeros cómo andan y vamos viendo las unidades, ¿no? Al final todos debemos de tener el mismo valor, a lo mejor con algunos decimales de más o de menos en función de los decimales que estemos utilizando, ¿sí? Ok, no sé si tenga alguna otra duda, Adad, mientras No, terminan profe, sus ya hay ninguna duda. compañeros, ¿no? Sí, seguro. Sí, Ok. Acuérdense que cuando estén trabajando con vapor y con gases, deben de verificar la delta P respecto a un medio de la presión en 1. Deben de aplicar ese condicionante para saber si van a ocupar la ecuación que vimos de un inicio o la ecuación cuando se cumple esa condición.
Ok, entonces aquí un primer punto que tenemos que hacer es determinar el flujo en libras por hora. ¿Cuánto les dio en libras por hora el flujo? 750. 750 libras por hora. Ok, entonces ya tenemos la parte de lo que es el flujo másico en libras por hora en las unidades que me lo pide la ecuación. El siguiente punto que necesitamos hacer es ubicar nuestras presiones tanto de entrada como de salida en PSIAs. Si se acuerdan, para eso hay que sumarle los 14.7, que es lo que nos recomienda aquí el fabricante de Dwyer, en lugar de sumarle el 14.69. Entonces, una vez que tenemos esas presiones, ahora ya podemos obtener nuestra delta P. ¿De cuánto es la delta P? De 8. 8 P6. Entonces, prácticamente voy a tener 114.7 PSI de entrada y 92 más 14 voy a tener 106 PSI a la salida, y eso me va 106.7 PSI a la salida, y eso me va a dar una delta P de 8 PSI. Una vez que ya tenemos ese valor, ahora, ¿cuál es mi ecuación para el CB para el caso de vapores? Es la ecuación que tenemos aquí. Ya tenemos esta W en libras por hora. Ya tenemos presión 1 y presión 2 en PSIA, que son las unidades en las que debo de estar sustituyendo ese valor aquí. Y ya la delta P ya sabemos que son de 8 PSI. Aplicamos esta condición. Mi delta P de cuánto es 8. 8 es mayor que un medio de la presión en 1, pues para nada, ¿no? Entonces esta ecuación no la ocupo y me quedo con la ecuación en guinda. ¿Cuánto nos da el CB? 23.58. Ok, para todos los demás jóvenes, ¿así les dio? Ok, para los demás, acuérdense que ya en estas clases debemos de traer por ahí nuestra calculadora, porque ya ahora sí vamos a estar viendo alguna cuestión de las ecuaciones y y vamos a estar haciendo los cálculos de los coeficientes de flujo, ¿eh? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Ok, entonces si no hay alguna duda o pregunta hasta aquí, vámonos a lo siguiente. Ahí en Classroom les subí unas hojas que tienen que ver con un método gráfico. Esas hojas que tienen que ver con el método gráfico, ese aplica para las válvulas de ASCO, principalmente para las válvulas que son válvulas tipo solenoide. Una válvula tipo solenoide, aunque solamente tiene la posición de abierta o cerrada, también tiene su coeficiente de flujo. Y ese coeficiente de flujo, en ese caso ASCO presenta un método que es gráfico. Entonces, ahí les estoy poniendo que me interesa que lo revisen para el día miércoles, que es cuando vamos a ver ese método gráfico. Y nos va a, y de ahí de ese método gráfico, si se dan cuenta, viene una tabla. En esa tabla solamente maneja hasta diámetros de válvulas, creo que de 3 pulgadas de diámetro. Entonces, ese método gráfico nos va a ser válido para válvulas de control hasta ese diámetro. Y si ustedes ubican, viene una ecuación que es para determinar el CB, pero en todas esas ecuaciones ellos utilizan factores, un factor de gravedad específica, un factor de gráfica, un factor de temperatura. Entonces, todos esos factores vamos a ver en el caso del miércoles cómo es que se generan o cómo es que se obtienen esos factores para
para ese método gráfico. Y ya más adelante, cuando comparemos todos los métodos, vamos a ver que el método gráfico nos va a dar una aproximación. Por ejemplo, si lo comparáramos contra estos valores que tenemos aquí, podemos esperar una variación entre el método analítico, que es el que estamos haciendo, y el método gráfico, entre, ahora sí, variaciones que pueden ir alrededor desde 1 hasta máximo, ya con una exageración, un 10%, pero que luego a veces dentro de la parte de ingeniería, pues ese método gráfico me da soluciones así rápidas, en donde yo ya puedo obtener de una forma muy ágil el CB para una válvula. Y si ustedes ubican ahí esa parte de lo que son estas gráficas, las maneja también para líquido, para gases y para vapor. Y en el caso de gases y vapor maneja 3 gráficas, las divide en 3, porque las va dividiendo en función de diferentes presiones a la entrada, que eso es lo que vamos a comentar en el próximo miércoles. Entonces, si hasta aquí no hay alguna pregunta o comentario, nos vamos a ubicar ahora en lo que son las ecuaciones para el cálculo del CB. Lo que son ahora las ecuaciones para el cálculo del CB, pero ahora con este autor que es Norman Anderson, que esto viene de un libro que es de instrumentación y control. Entonces, estas ecuaciones que vamos a ver aquí van a estar muy apegadas a lo que son las normas ISA. Pueden llegar a tener ligeras variantes, pero serían en algunos factores, pero no vamos a encontrar mucha diferencia. Entonces, Anderson, al igual que Dwyer, él divide la parte de lo que son los medidores las válvulas de control en cuanto a la parte de hacer el cálculo, también lo divide como Dwyer en 3 partes, lo que son líquidos, lo que son gas y lo que es vapor. Ahorita, por ejemplo, para la ecuación del líquido, si nos damos cuenta, prácticamente la ecuación del líquido es la misma ecuación que nosotros encontramos para lo que es la definición del CB de una válvula. Esa es la misma ecuación que vimos por el método de Dwyer. Lo único que cambió es que en vez de SG, como lo vimos en la definición, Dwyer lo maneja con G minúscula, y en el caso de Anderson, él lo maneja como una G mayúscula. Prácticamente con esas 3 nomenclaturas se pueden encontrar lo que es la gravedad específica, dependiendo de la normatividad también que ustedes vayan a aplicar ya cuando anden en su vida profesional. Entonces, CB igual me indica el coeficiente de flujo de la válvula. G va a ser la gravedad específica, las condiciones a las que va dentro del proceso o en la tubería. Delta P es mi caída de presión, que es la diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida, donde la presión de entrada es la mayor, la de salida es la menor. La voy a tener en PSI y necesito tener el flujo volumétrico en galones por minuto. La otra ecuación ahora sí va a ser un poco diferente a la que veníamos manejando con Dwyer. En este caso, el flujo sigue estando en las unidades de pies cúbicos por hora normalizados. Nos va a pedir T subíndice F. Ahora sí que esa es la temperatura del flujo en grado Rankine, para lo cual le debo de sumar a los grados Fahrenheit 460. G va a seguir siendo nuestra gravedad específica. La presión en 2 va a ser la presión de salida o presión corriente abajo, que también le llaman presión en la salida. Esa debe de estar en PSI-AS. Ojo con esta presión en 2, debe de ser absoluta. Nuestra delta P en PSI y listo. Esta es nuestra ecuación para determinar el CB para un gas bajo este autor. Ya cuando veamos ahora las ecuaciones de la norma ISA, van a ver que son más parecidos a las de Anderson que las de Dwyer. Y ya por último, también aquí tenemos lo que son nuestra ecuación para determinar lo que es el CB para un flujo de vapor. Igual ya estamos hablando de vapor, entonces yo ya sé que para líquidos, galones por minuto. Sé que para gas, pies cúbicos por hora normalizada. Y para el caso de flujo de vapor voy a tener nuestras libras por hora. ¿Sí? Ya son los valores que ya hemos estado manejando. Nuestra delta P, esa delta P va a ser
va a ser la diferencia entre la presión de entrada menos la presión en la salida. Y aquí sí aparece un nuevo término para el caso de Anderson. Él nos va a pedir el volumen específico, que ese volumen específico va a ser el inverso de la densidad, va a ser el volumen por unidad de masa. Si se acuerdan, la densidad es la masa por unidad de volumen. Entonces, este volumen específico es el inverso de la densidad. ¿Y a qué condiciones debo de determinar ese volumen específico? Este va a ser el volumen específico del vapor a las condiciones de presión 2. ¿Cuál es mi presión en 2? La presión en la salida de la válvula. Y esa presión en 2 debe de estar en PSIA. ¿Qué es lo que nos maneja Anderson, al igual que nos manejaba en el caso de Dwyer? Como en el caso del gas y de vapor son fluidos, se da una condición crítica en donde se alcanza el número de Mach igual a 1, que quiere decir esto, que el gas o el vapor que está circulando por la tubería al pasar por la obstrucción de la válvula me va a generar una velocidad igual a la velocidad del sonido. Entonces, si se me llega a dar esta condición en que mi delta P sea mayor que 1/2 de la presión en 1, hay que hacer ciertos cambios en estas ecuaciones. En lugar de que yo utilice aquí delta P y presión 2, voy a utilizar 1/2 de presión 1. Pero ojo, señores, por ahí pónganle como nota que esta presión 1 que yo voy a manejar, ¿sí? Esta presión 1, al igual que si yo utilizara la ecuación así como está acá, presión 2 y presión 1, estas deben de ser absolutas. Entonces, esta delta P yo ya voy a poner aquí 1/2 de la presión 1 por 1/2 de la presión 1. Prácticamente este producto me va a dar 1/4 por la presión 1 al cuadrado. ¿Sí? Y en el caso de vapor, en vez de utilizar aquí delta P, si se da esta condición que tenemos aquí, yo voy a sustituir en vez de delta P 1/2 de P1, y en vez de que yo busque el volumen específico en las tablas de vapor con la presión en 2, yo voy 1/2 de presión 1. Pero esa 1/2 de presión 1 debe de ser una presión absoluta. Por ejemplo, un caso en donde se les puede llegar a dar que la caída de presión sea más de 1/2 de la presión en 1. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un condensador, en un condensador, ¿yo qué voy a hacer? Voy a meter el vapor y me interesa hacerlo que no esté en contacto, pero que transfiera calor con un fluido frío. Entonces, al momento de que ese vapor está en contacto con está separado por la pared, puede ser de una mampara o de la tubería, va a empezar a perder temperatura y se va a condensar. Al momento de que se condensa, va a empezar a bajar su presión. Incluso es muy común que en los condensadores ustedes tengan presiones de vacío. Entonces, como yo vengo de una presión alta y voy a bajar hasta una presión prácticamente igual o menor a la atmosférica, es en donde se me llega a dar esta condición. Entonces ahí, si ese fuera el caso de una válvula que está regulando el flujo de vapor hacia el condensador, este volumen específico lo voy a determinar a 1/2 de la presión 1, que sería 1/2 de la presión de entrada a la válvula. Entonces, si en algún momento les toca calcular una válvula para el caso de un condensador, casi estoy seguro que se les va a dar esta condición. Entonces, una vez que ya tenemos las ecuaciones que maneja este autor, ahora sí, igual aquí tenemos nuestra válvula, voy a tener mi presión 1, la temperatura que yo tenga, ya sea del líquido, del gas o del vapor. Voy a tener la presión en la salida, voy a manejar ya sea un flujo volumétrico en galones por minuto o pies cúbicos por hora normalizado, o en su determinado momento, si fuera vapor, voy a estar manejando libras por hora. Entonces, aquí me pide que este volumen específico lo debo de determinar a condiciones de presión 2. Si fuera esta condición, aquí en vez de utilizar presión 2, voy a utilizar 1/2 de presión en 1.
Aquí me pide también la presión 2, un medio de presión en 1. Y en vez de utilizar la delta P para estos dos casos, voy a utilizar un medio de la presión en 1. Entonces, estas son las ecuaciones que nos maneja este autor que se llama Anderson. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario? Los escucho. Profesor, en la de gas, delta P lo maneja en PSI, Ajá. la P2 en PSIA. ¿Así se queda o las dos Sí. tienen que ser en PSI? No, así son. Presión 2, acuérdese, ¿por qué la delta P ADAT le estamos manejando en PSI? Nos regresamos otra vez al cálculo que ya hizo. Fíjense, ahora vamos a empezar a aprender lo siguiente o váyanlo también viendo de la siguiente manera. No nada más llegar y meter datos a una ecuación y lo que calculo es lo que yo ya voy a poner, ¿no? Fíjese, Adad, si usted aquí hace la diferencia de presiones, ¿cuánto me da? 5 PSIA, ¿Aquí? 8 PSIG. 8 PSI. Acuérdese, cuando yo voy a calcular, se los dije hace un momento, cuando yo voy a calcular una diferencia de presiones, Adad, siempre la voy a expresar como PSI. Claro, siempre y cuando esté utilizando esas unidades de presión. No voy a utilizar ni PSIG ni PSIA. Son PSIs. Y ya después, cuando usted vaya a calcular también esa delta P, la voy a poner como PSI o me puede decir PSID o le pueden decir PSID. ¿Qué quiere decir PSID? Libras por pulgada cuadrada diferenciales. Entonces, vámonos a lo siguiente. Ya aquí mi delta P es de 8. ¿Sí? Siguiente punto. Si estas las hago absolutas, Adad, ¿cuánto les da? ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto da la delta P? No, esta primero absoluta y esta absoluta. De la de 92, 106.7 y de la de 100, 114.7. Haga la diferencia, ¿cuánto le da? Ocho. 8, ¿ya vio? Es lo mismo. Yo maneje absolutas o diferenciales, es lo mismo. Y ahora miren, aunque con los que nos conocemos del semestre pasado hicimos esta operación, me gustaría que la haga nuevamente para que recuerden lo que vimos el semestre pasado. Hagan la relación de 92 entre 100. ¿Cuánto les da? 0.92. 0.92. Ahora haga la relación, espero que todos también lo estén haciendo. Ahora haga la relación entre los 106.7 respecto a los 114.7. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto, profe? Perdón. Esta en absoluta entre esta en absoluta. Ahorita hicieron 92 entre 100, que es una relación de presiones manométricas. Ahora hagan esa misma relación, pero con presiones absolutas. ¿Cuánto les da? Dijo que era la de 93. La de 106.7 entre 114.7. Que es 92 en absoluta y 100 en absoluta. ¿Cuánto les da? Punto 93. ¿Y el anterior cuánto les daba? 92. Ya vieron que son valores diferentes, no son iguales. Entonces, ojo, por eso cuando aquí me está pidiendo la presión en unos y me dicen absoluta, debo de utilizar lo absoluto. Si aquí me dicen que estas dos, Adad, las voy a sumar como absolutas, las debo de sumar como absolutas. ¿Sí? Si se acuerdan, para los que nos vimos el semestre pasado, cuando hacíamos la relación de presiones para el Venturi, donde teníamos una presión negativa y una positiva, si lo hacíamos en manométricas me daba un valor negativo, si lo hacíamos en presiones absolutas nos daba un valor positivo y ya podíamos entrar a la gráfica para determinar el factor de expansión térmica. Y en el caso del Venturi, eso solamente aplicaba para gases y para vapor. ¿Sí?
todo esto prácticamente viene de lo que se vio el semestre pertinente a elementos primarios de medición, ¿sí? Entonces, ahora sí, Abad, si regresamos a las ecuaciones, entonces ya entendió que mi delta P, a la delta P no le va a importar si mis dos presiones son absolutas o son manométricas. Ese valor de delta P siempre va a ser el mismo. Pero sí es en lo que sí debe de poner atención, señor, es en que esta presión en 2 debe de ser una presión absoluta. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta o comentario hasta aquí, jóvenes? Los escucho. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta hasta aquí, vámonos a lo siguiente. Ahora vamos a determinar, miren, aquí van a estar los, dígame, Oscar. Lo escucho. Ay, no, perdón, es que mi teléfono se trabó y empezó a apretar cosas. Ok, dale pues. A ver, el teléfono tiene más dudas que usted. Por eso es un smartphone. ¿Sí? Ok, entonces, vean aquí en este caso, para el caso del problema 9, a partir de estos problemas en adelante los vamos a estar resolviendo con las ecuaciones de Anderson. En el caso de estos dos problemas, el 9 y el 10, como son problemas que son para líquidos, prácticamente mi ecuación es la misma, no hay ninguna variante. Entonces, aquí me piden que yo determine el coeficiente de flujo de una válvula de control. Esta válvula de control la voy a conectar en la parte inferior de un tanque de almacenamiento de agua, ¿sí? Y en ese tanque de almacenamiento de agua siempre voy a requerir mantener un nivel de 25 pies. El agua se va a encontrar a 15.6 grados Celsius, ¿sí? Y el flujo máximo que va a pasar por la válvula es de 120 litros por minuto. Ojo aquí, necesitamos calcular el CB, coeficiente de flujo. Coeficiente de flujo para unidades en el sistema inglés. Entonces, esto que tenemos aquí en litros por minuto hay que llevarlo a galones por minuto. Este que tenemos aquí de 15.6 grados Celsius, si se acuerdan, ya lo hemos estado comentando, 15.5, 15.6, prácticamente lo considero que es igual a 60 grados Fahrenheit. Y aquí me dicen que la válvula de control va a descargar a la atmósfera. Entonces voy a tener yo un tanque. Imagínense, aquí en la parte de abajo, donde está mi índice, va a estar mi válvula. Respecto a mi índice, al nivel del tanque que yo tengo acá, el más alto, el nivel que quiero mantener, siempre va a ser de 25 pies columna de agua. Aquí yo voy a poner mi válvula. Si este es mi tanque, la presión que yo voy a tener de entrada va a ser la columna de líquido y la presión que yo voy a tener en la salida, esa presión en la salida va a corresponder a que yo voy a estar descargando el agua a la atmósfera. Entonces ya yo tengo mis datos para obtener esa diferencia de presiones. Y ya en el caso del problema 10, ahora me piden calcular el coeficiente de flujo igual de una válvula, pero ahora esta válvula se va a emplear para interconectar dos tanques mediante una tubería. Esa tubería va a estar colocada en la parte inferior de ambos tanques. El flujo que va a circular por la tubería es de 7,200 litros por hora. ¿Sí? Estamos hablando de agua, acuérdense, y parece CB del líquido, en qué unidades debe de estar mi flujo. Y me dice que el nivel de los tanques, el nivel en un tanque es de 25 pies y el nivel en el otro tanque debe de mantenerse a 15 pies. Entonces voy a tener un tanque 1 y un tanque 2. En medio va a estar lo que es la tubería que va a interconectar a los tanques. Un tanque va a tener un nivel de 25 pies y el otro tanque va a tener un nivel de 10 pies. Prácticamente esta diferencia de niveles es lo que me va a generar a mí una diferencia en cuanto a presión. Entonces, ya teniendo con estos datos, ahora me pide determinar
Ese se ve considerando que el agua está a 60 grados Fahrenheit. ¿Dudas, preguntas con estos dos problemas, jóvenes? ¿No? Una duda, profe. Dígame, Baruch. Para sacar el delta P del el problema 9, también vamos a aplicar lo mismo que al problema 10. Bueno, que decía de el nivel del tanque es de 25 Ajá, pies. un tanque. Ahora sí, Y le restamos. interconecto dos tanques. Uno tiene 25 pies, Baruch, de nivel y el otro tanque tiene 15 pies de nivel. Para este problema que, bueno, nada más nos da un nivel de agua, Ujú. lo tomamos ese como el delta P. Ahora sí, acuérdese de su ecuación de la hidrostática que estamos viendo. ¿Sí se acuerda? Densidad, gravedad por altura. Ah, ya. Igual a la presión. ¿Sí? Va. Y Gracias. ahí es de donde sale, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, en algún momento que requieran mantener el nivel constante en un tanque. Y oye, no me estás dando la presión, ¿no? Pero te estoy dando el nivel del tanque. Con eso es más que suficiente. Les pueden dar como dato el nivel del tanque y qué fluido es. Y en función del fluido, usted, Baruch, va a conocer la densidad de ese fluido. Incluso le pueden decir a una determinada temperatura para que usted tenga como dato también la densidad de ese fluido a esa temperatura que le están dando. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta de estos dos problemas, jóvenes? Profe, Lo escucho, Oscar. en el problema 9, bueno, como ya le mencionó mi compañero Baruch, y usted comentó que se hacía la de la presión hidrostática de gravedad potencial por altura, Ajá. ¿no? En este caso, el punto de comparación sería la presión atmosférica. Ajá. Sí, ¿no? Sí, voy a tener, mire, de un lado mi presión, ¿cuál va a ser, Oscar? Esos 25 pies. Si estoy trabajando con presiones, con presiones manométricas. Ahora, si a esa presión manométrica, Oscar, si yo la manejo como presión manométrica, cuando me dice aquí que la válvula descarga la atmósfera, ¿cuánto sería mi presión en la atmósfera manométrica? ¿Quién le ayuda? ¿Lo escucho, Oscar? Sería una atmósfera, ¿no? No. ¿Quién le ayuda, Oscar? ¿Cuánto valdría la presión manométrica si yo descargo a la atmósfera? Y eso tómenlo en cuenta porque en algunas ocasiones les va a tocar dimensionar válvulas para recipientes a presión que necesitan ventear o drenar algún líquido que tengan. Y ese venteo o ese drenado se hace a presión atmosférica. Si estamos hablando de presiones manométricas, la presión atmosférica, ¿cuánto vale? No están sirviendo de nada tampoco el repaso de elementos primarios, ¿eh? Pues la presión atmosférica equivale a 14.7, ¿no? Pero ese bajo qué condición sería, Fernando? A nivel del mar. A nivel del mar. ¿Y qué tipo de presión? Ahora sí, si yo tengo en la descarga que voy a considerar esos 14.7, Fernando, ¿qué le debo de considerar además a esos 25 pies columna de agua para que todo esté en las mismas unidades? ¿Lo escucho? ¿Tenemos que tomar en cuenta la altura, profe, o algo así? ¿Qué? ¿Tenemos que tomar en cuenta la altura? No, bueno, la altura ya está en los 25 pies. Por eso, pero como dice que la presión
atmosférica es de 14, ¿qué? 14.7 a Ajá, nivel ese del es el mar. estándar. Ujú. Ajá. No tendríamos que tomar en cuenta de acuerdo, o sea, la altura de la zona, por así decirlo. No, porque estamos tomando condiciones estándar. Ok, Mm. ok. Fernando, ¿qué le haríamos a esos 25 pies? ¿Qué le hacen falta? Sería sumarle la presión manométrica, ¿no? No, 25 pies columna de agua, esa es una presión hidrostática. Que si yo pusiera un manómetro cerca de la válvula, pues voy a tener una presión alrededor de esos 25 pies columna de agua. Pero usted me dice que en vez de descargar a 0, voy a descargar a 14.7. ¿Qué le tengo que hacer a esos 25 pies columna de agua? ¿Qué le hace falta? Si yo considero que la descarga que es a la atmósfera es igual a la presión atmosférica, ¿qué tipo de presión estoy considerando ahí? ¿Manométrica o absoluta? Absoluta. Estoy considerando absoluta. Y si yo nada más tengo 25 pies columna de agua, ¿qué tipo de presión es? ¿Manométrica o absoluta? Manométrica. Manométrica. ¿Y qué le hace falta entonces para que sea absoluta? Sumarle los 14.7. Sumarle los 14.7 para que tanto la presión de entrada como la presión de salida sean absolutas. Hay que llevar el valor de columna de agua a PSI, claro, Cristian, hay que tenerlo en PSI. ¿Sí? Ahora, si yo le quito aquí la presión atmosférica y le quito aquí la presión atmosférica, ¿cuánto va a valer la presión manométrica? O presión relativa, ¿cuánto va a valer? Eso lo vimos en el diagrama de presiones, en el repaso. Y eso lo vimos para los que estamos desde el semestre pasado, eso lo vimos en la variable de presión. Por eso luego dicen que no quieren contratar a los de ICA porque no saben proceso. Sería de 0 la manométrica. Sí, la manométrica va a ser 0. Si se acuerda el diagrama de presiones que pusimos, esta es mi presión atmosférica. Si yo lo mido desde este 0 absoluto, de aquí hacia acá vale presión atmosférica. Si yo mido presiones relativas, este vale 0, que es mi presión atmosférica. Hacia arriba es positiva y hacia abajo es negativa. Ese diagrama lo pusimos en el repaso. ¿Sí? Entonces, si yo aquí estoy ocupando presiones manométricas, la presión manométrica de entrada son 25 pies columna de agua equivalente en PSI. ¿A cuánto va a descargar? Va a descargar a 0. Si aquí yo quiero considerar la presión absoluta son los 25 pies columna de agua más los 14.7. ¿A cuánto voy a descargar aquí? Voy a considerar que también es a 14.7, a una atmósfera estándar. Entonces, mi diferencia, ¿cuánto es? 25 pies. Si se dan cuenta, llegamos a lo mismo que lo que comentamos en el problema anterior. Una delta P absoluta es igual a una delta P manométrica, 25 pies columna de agua. Ok, jóvenes, ¿alguna otra duda o pregunta de esto? Sí necesitan ponerse a estudiar, ¿eh? ¿Dudas, preguntas? Profe, Ajá, lo escucho, Soria. entonces, a últimas, ¿la delta P nos quedaría como 25 PSI o 25 No, PSIA? no, ¿por qué 25 PSI, Soria? Pues porque le estamos sumando los 14.7, ¿no? No, pero O sea, los ¿por qué estamos 25 transformando. PSI? Yo no veo ningún lado que diga 25 PSI. Chéquelo bien. ¿Son 25 qué? ¿Pies? Pies columna de agua. Entonces se quedarían pies columna de agua. No, no puedo ocupar 25 pies columna de agua. Como presión sí, pero usted la requiere llevar a PSI para su Ah, ok. ecuación. Abusado con eso. Ahora sí que va a ser diferente dividir todo eso entre 25 o dividirlo entre otro valor. Y por lo tanto va a ser un CV diferente y puedo seleccionar una válvula no adecuada.
Ok, jóvenes, ¿alguna otra duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, miren, entonces, si no hay alguna duda o pregunta, el día de hoy hasta aquí le dejamos y el día de mañana partimos de estos problemas ya nada más para ver qué resultado les dio y ya seguimos con la parte de calcular ahora el CB de válvulas para gases. Y para el día de mañana quiero que tengan a la mano también sus tablas de vapor, esas tablas de vapor que vienen al final del libro del Yunus que le enviaron, pero esas tablas de vapor nos van a interesar en el sistema inglés, porque si se acuerdan me dice el volumen específico en pies cúbicos por libra. Entonces necesitamos tener esas tablas en el sistema inglés. Al final del Yunus, del libro de termodinámica que les enviaron, vienen las propiedades de varios fluidos. No recuerdo si primero en el sistema internacional y luego en el sistema inglés, o sistema inglés y luego en el sistema internacional, que eso es lo que vamos a estar ocupando. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Profe, yo tengo un comentario sobre una tarea. ¿Cuál? Ya se le venció la tarea, Soria, y apenas va a preguntar. No, sí, ya las mandé. No. Ok. Ya ve que el de Emerson se traslapaba con los de Festo. Ujú. Entonces, ¿ese sí va a contar o no? El de Emerson. Eran los dos el jueves a las 10 a.m. Ajá. Sí, ahora sí, por eso es cuando se les junte un webinar, ahora sí, por eso luego ustedes tienen sus equipos de laboratorio. Ahora sí lo puede, ahora sí ya cada quien se divide. Mira, a mí no me gusta instrumentación, yo prefiero ver esto, etcétera, ya sea 2 y 2 o 2 y 3, y ya después se cruzan la información. ¿Sí? Ahora sí trabajen en equipo también. Creo que para el día de mañana también se cruzan dos webinars. Uno que es de Emerson, el de las válvulas de alivio, y con el de lo que es calibración, ¿sí? Que es la primera parte. Entonces ahí ya con su equipo usted se pone de acuerdo, se dividen y luego pues ya se comparten la información. ¿Sí? Ok, sí, profe. Ok. Por ahí también les puse algunos de los webinars. Hay alguno para sus compañeras, si vieron ahí estos cuates de ASHRAE, están viendo toda la parte de lo que ahora sí aportan las mujeres dentro de lo que es HVAC en la cuestión en la cuestión de ingeniería, sobre todo hacia el lado de sustentabilidad, que es lo que se requiere hoy en día. Igual la invitación ahora sí va para ustedes, pero también sus compañeros no les hará mal verlo. Ese les puse ahí que es opcional. Y también para los que por ahí están viendo la parte de, si se dieron cuenta, está el de Festo en la tarde, sobre todo para quienes quieran la parte de la optativa de manipuladores industriales, pues ahí ya más o menos se van a dar una idea de lo que se refiere a la parte de manipuladores industriales. Y entonces, ahora sí que aprovechen todo este tiempo, jóvenes. Ahora sí que a lo mejor andar viendo los cursos en línea, los webinars que hay para los que pueden hacer toda esa parte, los que no andan trabajando y ahora sí no se levanten tarde, levántense temprano y pónganse a ver toda esa información y les aseguro que más adelante todo eso les va a servir. También uno de sus compañeros del grupo de la mañana me compartió algunos videos que tienen que ver con la industria alimenticia, ya también ahí están. Ahora sí, eso es para que los vean y ahí les puse que den un comentario de lo que ustedes ven ahí. Sobre todo ahorita esos videos que son de la industria alimenticia, pues yo no sé si ustedes en la tarde estaban viendo la cuestión de ir a alguna visita industrial, pues ya con todo esto yo quiero suponer o me imagino que seguramente todo este año no va a haber visitas industriales, quién sabe para el que viene, pero yo creo que una parte en donde podemos estar viendo también cómo están los procesos son como estos videos que por ahí les puse, esos 4 de YouTube. Prácticamente son puras industrias mexicanas, para que vean que también en la parte de industrias mexicanas, esas que
uno vería lo de pastas, la Moderna, como que, esos ni quién los... Yo no compro Moderna, yo compro Barilla, ¿no? Porque ahora sí es pasta italiana, ¿no? Pero hasta la Barilla la hacen aquí en San Luis Potosí. Este, entonces, toda esa parte de ahí para que vayan viendo cómo los llevan ahora, si no por todas las partes del proceso, pero en donde van los videos, si alguno de ustedes ya vio alguno, si se dieron cuenta van a encontrar HMI locales, paneles de control locales, y donde vean esas HMI locales, toda la HMI local va a tener también su paro de emergencia, ahí se alcanza a ver. Se van a dar cuenta también, por ejemplo, todo lo de actuadores, actuadores neumáticos que se platicó en los 3 webinars de Festo. Esos 3, bueno, mejor dicho, todos esos actuadores, pues prácticamente la industria alimenticia los ocupa. Incluso también para los que quieren manipuladores, ahí en donde está el de la Coca-Cola, vean toda la parte de robótica, que esos son parte de manipuladores. Los actuadores, cómo los maneja la industria alimenticia, eso es manipuladores industriales. Pues prácticamente esa es toda la aplicación. Ahora, ahora sí, para que los vean. Y la próxima semana o a finales de la próxima semana, yo les voy a compartir un video de una visita virtual. Bueno, llamémosle virtual, pero es la planta real. Así como están las visitas virtuales a los museos, es una visita virtual a una planta termoeléctrica en donde se van a ver todos los equipos, incluso también está la parte del cuarto de control. Entonces, ya que no van a poder hacer visitas y no vamos a poder tener por ahí la parte práctica por todo lo que ya se dio en los últimos comunicados, pues vamos a estar viendo la parte de ubicar estos videos para estar viendo los instrumentos, las válvulas y todos los elementos que hemos estado comentando aquí en clase o en este curso para verlos ya en alguna industria. También les puse por ahí el de los sistemas ciberfísicos que van a dar los de la ISA con una persona del Perú. Así como les puse ahí, sistemas ciberfísicos es lo que está de la mano ligado con lo que es Industria 4.0, que es parte de lo que ustedes mucho ya les va a tocar implementar. ¿Por qué les va a tocar implementar esa parte de aquí? Yo creo que a raíz de esta pandemia prácticamente he estado platicando con algunos de sus compañeros que ya están trabajando, que conocían a sus compañeros de salón de clases que no tenían trabajo y ahorita con todo esto de la pandemia, muchos de ellos ya están trabajando precisamente para integrar todo lo que es control y automatización en procesos que no estaban automatizados y mucho menos tenían un lazo de control cerrado. Y una vez que ya tengan todo eso, la otra etapa es subirlo con Industria 4.0 a la nube para poder tener acceso y hacer la cuestión de la manipulación desde donde ustedes se encuentren. Y eso también y eso luego lleva también a la parte de lo que son los sistemas ciberfísicos para que también vean esa plática que está ahí. Y también la invitación es que si ustedes tienen o ahí que padecen de insomnio ahorita en esta pandemia y andan viendo videos por ahí de procesos y ven uno de procesos que sea interesante en donde se vean todos los elementos que aquí tenemos, pues sería la idea compartirlo para empezar a poner en ese apartado que pusimos videos en procesos industriales para que ahí vayamos teniendo la parte de las aplicaciones, ¿no? En cuestión de todo lo que tenga que ver con la parte de instrumentación y control aplicado en procesos industriales de cualquier tipo. Incluso también si alguno de ustedes ve algún webinar que vea que va de acuerdo a la materia, igual me comparte los datos, yo ya los subo al Classroom para que también todos lo vayamos viendo. Y tratar de aprovechar al máximo pues lo que tenemos ahorita a la mano, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario de su parte. ¿No? No. Bueno, entonces, ok, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana.
Cartas, ¿sí se puede quedar un momento para ver lo de la instrumentación que me había comentado? Sí, profe. Ok. ¿Sí tuvo la forma en cómo generar alguna presión de pura casualidad? Cartas. Sí, me parece que cuento con un compresor. Ajá. Quiero suponer que ese compresor es un compresor de esos pequeñitos de los que utilizan luego para la pintura, ¿no? No, que es de los grandes, me parece. A ver, Ok, déjame checar bien tantito. bueno, mire, ¿cuál sería la idea, Cartas? Si usted pudiera tener la parte del compresor y una forma en cómo alimentar, vi que tiene dentro de las fotos que me envió, tiene un calibrador de procesos, o también le llaman un handheld, ¿sí lo ubica? No, la verdad no. Es que como todo es de mi papá. Ajá, sí, con ese handheld que tiene, Cartas, se pudiera simular una corriente de 4 a 20 miliamperes. ¿Y cuál sería la idea, Cartas? Por ejemplo, si nos pudiera hacer un favor en cuanto a conectar el convertidor, alimentarle la corriente con el handheld, del lado neumático la presión que va a ser, yo me imagino, alrededor de unas 20 psi, y ponerle una tubería, o mejor dicho, un tramo de manguera. Vi por ahí en las fotos que me envió que tiene pedazos de manguera de esos azules, de Festo, para alta presión. Y si en ese tramo de manguera le podemos poner ya sea un transmisor de presión o sin uno de los manómetros que tiene. Aquí la idea, Carta, sería, por ejemplo, que yo le suministre 4 miliamperes del lado eléctrico y que del lado neumático nos esté dando las 3 PSI. Que después yo suba, por ejemplo, a 12 miliamperes y del lado neumático me esté dando las 9 PSI. Y vayamos haciendo todo el recorrido para tener la caracterización del convertidor que me envió en las fotos. No sé si ese convertidor se pudiera configurar en forma directa e inversa. Ya en las fotos yo no alcancé a ver los datos de placa, que esos serían los interesantes. ¿Para cuándo más o menos lo necesitaría? Mire, ¿qué le parece a lo mejor si en esta semana ve si tiene los elementos adecuados para hacer esa parte? Incluso les voy a compartir también un video en donde ven las partes de una válvula. Y en todo caso, si a usted le permitiera a su papá ir haciendo el despiece de la válvula para ir viendo las partes de todo lo que tenemos ahí del elemento final de control, ahora sí ver el video que está ahí en YouTube, pero también hacer uno de lo que usted tiene de este lado. Y ya hasta sirve que le da mantenimiento a las válvulas que ahí tenía. O que tiene, ¿eh? Sí. Porque con todo lo que tiene ahí, prácticamente es casi la mitad del curso de elementos de transmisión y control. Seguramente a lo mejor por ahí puede tener hasta su papá un PLC y ya prácticamente si tiene el PLC ya cubrió todo lo que es el curso. No lo tiene, pero se ha querido pedir uno. Ok. Mi papá llega un jueves aquí, no sé si se lo podría enviar el viernes para que él pudiera asesorarme. Ok, miren, incluso si gusta, yo de las fotos que usted me envió, yo las selecciono. Ajá. Y le comento de esas fotos para ir viendo los datos de placa bien, para sacarle una foto. Y puedo hacer así unos diagramas rápidos, se los envío por correo para que reproduzca esos diagramas. Incluso si hay necesidad de hacer una videoconferencia, igual si está ahí su papá que la va a estar apoyando para plantearle cuál es la idea y supongo que le va a ayudar. Sí. Quiero suponer.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, para tratar de hacer esa práctica de tener la caracterización del convertidor que tiene, incluso si ese handheld está funcionando, cartas, pudiéramos, al parecer, así como lo vi, es de la marca Emerson y tiene usted varios instrumentos Emerson. Si alguno de esos instrumentos Emerson son con protocolo HART o Filbus, creo que esos de Emerson maneja configuradores que pueden manejar tanto Filbus como HART. Se pudiera hacer hasta una práctica en donde se configure uno de los transmisores que tiene, incluso hasta si se puede conectar así al compresor con una ahora sí, con una de las mangueras que tiene de neumática. Hasta una vez configurado ya podemos ir haciendo algunas mediciones y que nos dé datos para que sus compañeros vayan haciendo los escalamientos. Ok. Y hasta, a lo mejor hasta usted va a aprender más que ellos porque lo va a hacer en vivo y a todo color. Sí. ¿Eh? Sale, pues entonces ya nada más yo le digo de cuáles elementos por ahí de las fotos para ir viendo los datos de placa y también ir viendo que los instrumentos o los equipos si están funcionando bien, pues sí nos pudiera dar la posibilidad de hacer ahora sí que prácticas a distancia con usted. Y ya que nos enlazamos así en un Zoom y ya todos sus compañeros para que vayan viendo cómo se va realizando la práctica. Igual, Sí, profe, está bien. Igual, jóvenes, si alguno de ustedes tiene algún equipo en el que podamos hacer una práctica pegado a esto, pues también ahí está la invitación, ¿eh? Ok, bueno, pues entonces eso sería cartas. ¿Iba a comentar algo, Fernando? No, nada. ¿No? Ok. Bueno, pues entonces, jóvenes, si no hay nada más que agregar, nos vemos el día de mañana y que tengan buena tarde. Y nos vemos al rato para los que andan en el repaso. Igualmente. Hasta luego, Gracias, profe. Buenas tardes. hasta luego, buena tarde.